¿Qué tal? Muy buenas madridistas y no madridistas y bienvenidos un día más a mi canal. Vamos a analizar muchas partes del estadio que no se pueden ver a día de hoy a pie de calle, así que quédate en el vídeo y ante todo, feliz año 2023. Hay algunas imágenes que no están actualizadas, así que no te asustes, Siéntate, ponte cómodo, ponte una cervecita al lado y vamos a arrancar la marcha. Venga, empezamos por el hipogeo. Bueno, pues empezamos por el hipogeo invernadero, como lo queráis llamar, y ya sabéis que lo están haciendo en el lateral oeste y se va a iniciar con los 24 elevadores hidráulicos que elevarán las bandejas que serán trasladadas a su posición final en 24 carros de transporte, nada más y nada menos. Así irán viajando una a una las 6 bandejas y el proceso completo durará aproximadamente 6 horas. He de decir que se siguen estrujando la mente a día de hoy para que ese proceso ya se haga en mucho menos tiempo. Hacedme caso, se están barajando muchas opciones, se están optimizando los tiempos para que se haga mucho más rápido. Y también tienen pensado siempre intentarlo hacer de noche, el desplazamiento de las bandejas, para poder acelerar la instalación del siguiente evento. Con un total de 30 metros de profundidad, así se alberga el invernadero o hipogeo en los interiores del Santiago Bernabéu, y que ya sabéis que contará con la última tecnología de ventilación y climatización, además del sistema de riego que se desplazará mediante 3 raíles y contará con iluminación LED y tratamiento ultravioleta. Contará con 2 pasarelas de mantenimiento a los lados para facilitar el trabajo y unas cámaras de control permitirán una total supervisión desde el exterior para que el césped duerma totalmente protegido y sin sufrir daño alguno cuando esté guardado en esos compartimentos hidráulicos reservados para su cuidado. Y aquí viene la información de primera mano, y es que al interior del hipogeo o invernadero se accede a través del túnel logístico, así que si intentáis acceder al hipogeo o invernadero lo vais a tener muy difícil, Lo vais a tener muy difícil porque hay una garita allí y os van a pedir el nombre, apellidos, la sangre, el unicornio y todo, así que no lo intentéis, solamente puede acceder gente y personal de la obra. Seguridad máxima. Y lo que sé a día de hoy, información fresquita, muy rica, aparte de que están intentando optimizar el tiempo de introducción y de salida de las bandejas, están también intentando que a la hora de introducir las bandejas sean de 2 en 2. Es decir, el proceso es simple, el proceso es complejo. Va a salir una a una, obviamente, porque no pueden salir las 2 a la vez, pero esta es la forma para agilizar y optimizar el tiempo de salida e introducción tanto de las bandejas al hipogeo como viceversa. Así, para simplificar todo, ya sabéis, optimizar el tiempo para que eso no ocurra en 6 horas, 8 horas, todo por seguridad, y que ocurra pues más o menos en 3 horas o 2 horas incluso. Ya sabéis que en el fondo norte con el lateral oeste y el fondo sur con el lateral oeste se ha creado un sistema de ventilación para el hipogeo y que a día de hoy, sí, como lo estáis escuchando, a día de hoy se sigue sacando tierra porque están llegando al nivel número 5 del hipogeo. Creo que eso no va a llegar hasta el final, no va a llegar hasta la losa inferior del hipogeo, pero se espera que lleguen al nivel 5 del invernadero, y en todas esas zonas lo que harán será una grada que sea totalmente adaptable a la respiración del hipogeo o invernadero, como queráis llamarle, y así tener una ventilación eficaz. Y antes de que se me pase, quería comentar lo del tema de la grada del fondo sur, esa grada donde vemos a día de hoy la rampa llenita de tierra para que los camiones puedan acceder y salir del hipogeo. Pues esa grada, la grada desmontable, todavía está en ingeniería. En obra no se sabe nada, pero todavía está en ingeniería, así que las cosas de Palacio van despacio. ¿Qué más os puedo contar? Mientras tanto,
ya sabéis, tenéis que ir dando a ese pedazo de like y suscribiros al canal para no perderos nada de lo que va pasando en la obra del Santiago Bernabéu. Nos vamos a ir para el lateral este de nuevo para que veáis esta zona de aquí, justamente donde la zona presidencial y zona de Emirates se ha creado esa grada VIP de lujo total, donde es verdad que sigue siendo pladur de color blanco y dorado, pero ya está prácticamente lista. Yo me atrevería a decir que los primeros partidos de la vuelta al Real Madrid, al Santiago Bernabéu, ya estarán totalmente habilitados. Bueno, como podéis ver, muchas de las imágenes las he cogido del nuevo Estadio Bernabéu, obviamente porque no podemos tener nosotros estas imágenes ni siquiera crearlas. Entonces, estas son las imágenes que he ido cogiendo para explicar más o menos lo que me han dicho, la información que me han dado y plasmarla en este pedazo de vídeo. Y ya que estamos viendo el lateral oeste, esta zona donde va a estar el Skybar, están con el ladrillado por todos los lados. Eso se supone que tiene que estar abierto para el próximo partido, pero van muy pillados de tiempo. Por la parte trasera hay un bar bastante grande y también están instaladas esas máquinas de aire acondicionado de AA, como se suele decir, ¿no? Que son gigantes, son de más o menos unos 2,5 metros, más o menos 2,5 metros de alto y de ancho, totalmente cuadradas, y hay unas 6 u 8 máquinas en total en esa zona. Queda muchísimo trabajo, están prácticamente agobiados todos los trabajadores, los jefes, los capataces, todos los ingenieros están totalmente agobiados, muchos contratiempos. Sobre todo el Real Madrid está apretando a FCC, a la empresa, para tener todo el aforo cuanto antes disponible. Ahora nos vamos a ir para el lateral este. Mirad cómo está quedando la esquina de la torre. Prácticamente todas las lamas desnudas, a falta de esa columna. Hemos cerrado el año con esa columna de pegatinas totalmente adheridas a esa parte de la torre A. Y ya sabéis que se ha desmontado la grúa torre número 4 que estaba en Plaza de Sagrados Corazones. Bueno, pues ya han quitado todos los tramos, aunque se veía durante estas semanas un tramo todavía sobresalir por el suelo de Plaza de Sagrados Corazones, y ya están hormigonadas la primera y la segunda planta. Se ha visto durante todos estos días cómo estaban reciclando, estaban desmontando esos tramos que formaban la grúa torre número 4 de Plaza de Sagrados Corazones, y ya está totalmente desmantelado y finiquitado ese trabajo. Aquí tenemos lo que va a ser la futura Plaza de Sagrados Corazones, esta curva perfecta que se mostraba en los renders. Ahí ya tenemos hasta incluso a personas y, como no, autobuses a nuestra izquierda. Y os voy a contar algo sobre esta zona de aquí, y es que, bueno, ya sabéis que están colocando esos paneles de barandilla, se ven porque lo vemos en los vídeos diarios, pero lo que no se ve es que ya están colocados los nuevos peldaños acopiados en esas escaleras. Debe ser que a falta de colocar los paneles de barandilla ya están pintando la línea donde se van a instalar y colocar esos escalones, esos peldaños en las propias escaleras que tenemos en pantalla. Queda muchísimo por hacer, es verdad que han colocado las lamas, estamos prácticamente en el final de lo que es la remodelación del Santiago Bernabéu, pero aún quedan muchísimas cosas, contratiempos, lo que decía antes, y no os preocupéis porque aquí en el canal estaremos haciendo el seguimiento de lo que va a ser el nuevo Bernabéu hasta el final, Vamos, Real. Bueno, estamos ahora en la Torre B, justamente en este hueco que han hecho, una profundidad de 3 metros para hacer lo que son las recogidas de aguas pluviales, y esto podría servir sin ningún tipo de tratamiento para los inodoros, lavadoras, lavavajillas, limpiezas del estadio, el riego. Muchas zonas del estadio se pueden aprovechar con este nuevo sistema que han implantado en esta parte del Santiago Bernabéu. Obviamente todo esto se puede destinar para todos los usos que no requieran agua potable, como la cisterna del VC, lo que hemos hablado de los inodoros, las lavadoras, limpieza y el riego.
dedicar el agua de la lluvia para otros fines, en este caso lo que han creado aquí, este sistema en la torre D, ayudará a ahorrar hasta un 50% del consumo de lo habitual. Sofisticaciones, nueva tecnología, de eso se trata la remodelación del Santiago Bernabéu. Aquí estaremos para ver todo lo que está pasando, todo lo que va a pasar en el canal de JR. Ya sabes, suscríbete, dale al like a este vídeo para obtener más informaciones como esta y sobre todo pues ver lo que está pasando a través de vídeos y directos que subimos al canal. También veremos en el año 2023 todas las terchas de la cubierta retráctil en su sitio. Veremos cerrar y abrirse ya por fin la parte de la cubierta del Santiago Bernabéu. Así que desde aquí me voy ya despidiendo. Muchas gracias a todos. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete al canal para seguir los avances del Real Madrid y de las obras. Activa, muy importante, activa la campanita para que YouTube te avise de los vídeos y directos que vamos haciendo. Chao, chao, pescado. Hasta luego.